el streaming es una buena herramienta, una buena alternativa que nos permite que en esos casos en los que no podemos trasladarnos hasta el sitio donde se hace la presentación, donde se da la información, pues desde el lugar, con solo tener un poco de conexión a internet es suficiente para también pues aprender de estos procesos y ir tomando nota. Héctor preguntaba al principio que qué pasaba con la presentación, si había que estar tomando solo apuntes o si iban a tener la posibilidad de tener acceso. Pues nada más decirles que van a tener acceso al documento. Yo se lo paso a Daniel y Daniel se lo circula por correo electrónico por si tienen que estar revisando alguna información. Igualmente queda a disposición mi correo ahí por si necesitan también atender alguna duda posterior a la exposición, que a veces siempre se presenta cuando uno está ya en el campo de trabajo. Cuando uno necesita hacer el análisis de información es cuando empiezan a aparecer por ahí las dudas. A veces aquí en el momento uno lleva una idea general, grosso modo, ¿verdad? Más o menos cómo se podría usar la herramienta, cuáles son las recomendaciones, pero siempre es válido que en el camino, en el transcurso del proceso, empiezan a aparecer consultas. Entonces estamos ahí en la mayor disposición de poderles atender esas dudas. Bueno, la presentación de hoy básicamente es trabajar la parte de gráficos. Es un asunto más o menos como darles un resumen de algunos tips, porque no tenemos el tiempo. Estos son unos módulos, una especie de taller, pero aunque nos hemos dado cuenta de que la mayoría de personas conoce gráficos y abre un documento en Excel, por ejemplo, y construye sus gráficos, tal vez los hace como más inspirados en la intuición propia y en el gusto personal, no tanto en cuáles son los lineamientos o recomendaciones para hacer un gráfico más de tipo formal. En esto yo sí quiero que quedemos claros en el hecho de que las recomendaciones que vamos a trabajar aquí sobre la construcción de gráficos están más orientadas a gráficos que se utilizan en documentos no formales, como el trabajo de ustedes que va a ser una especie de tesis o un artículo, por ejemplo, una publicación. Eso no quiere decir que los otros tipos de gráficos sean incorrectos, sino que están orientados a otro tipo de público. O sea, no es lo mismo un gráfico en el que usted quiera convencer o persuadir a la población para que vote por usted en campaña publicitaria, o un gráfico en el que usted quiera mostrar la calidad del producto o el rating, por ejemplo, que tuvo en un programa de televisión, porque va a un público diferente. Necesita ser un gráfico más atractivo, más con un enfoque comercial. Pero el de nosotros no es comercial, es un gráfico donde lo que más interesa no es la parte estética, sino la información. Interesan más los datos que están ahí dentro. Entonces, el gráfico debe ser lo más simple, lo más sencillo posible, y que no se pierda el objetivo, no haya distractores dentro del mismo gráfico que más bien haga que el usuario que lee la información pierda de vista cuál es la riqueza del dato que está ahí dentro representado y la relación de hechos. Entonces vamos a repasar ahí algunos aspectos. Primero, un gráfico no da una expresión exacta sobre las cifras. Eso es algo que hay que tener claro. Si usted quiere comunicarle al público la cifra exacta, entonces no usa un gráfico, usa una tabla. Permite una visión más clara y rápida acerca de lo que presentan los datos. Entonces, básicamente el gráfico es más rápido de leer que una tabla. En la tabla hay que centrarse en los datos y ir dando seguimiento, pero aquí uno puede ver comportamientos de crecimiento, de decrecimiento, o si hay cierta estabilidad en el tiempo, por ejemplo, rápidamente, o solo echarle un ojo al instrumento. Le ahorra al lector esfuerzo y tiempo que tendría que invertir al analizar un cuadro. El cuadro tiene que tener los tres presentes. Es un elemento mucho más complejo, porque hay que ir a depurar básicamente las cifras. Más de las cifras también contemplan decimales con cifras muy grandes o extremadamente pequeñas, pero además complejo hace el trabajo del análisis. Para presentar mejor una idea general o expresar a expensas de los detalles. Entonces, el gráfico debe ser utilizado si usted lo que quiere es reforzar una idea en específico, pero muy general. Si usted quiere ser muy detallista, entonces la recomendación que yo les hago es mejor en una tabla. Los gráficos son más atractivos que los cuadros, y eso es lógico. Por ejemplo, a nivel comercial, casi que funciona más trabajar gráficos que trabajar una tabla de datos. Usted pone una tabla de datos, la gente con solo ver los números ya no le da mucha pelota esa información, pero si ve un gráfico y a lo mejor está bonito y atractivo, puede ser que se tome unos segundos para ver de qué trata. Son más adecuados para público no especializado, eso es un aspecto que es importante.
por la facilidad de lectura. No se puede incluir tanta información como en una tabla, sino un gráfico es una parte de la información que puede contener una tabla. Los valores que muestro son aproximados y no tan exactos como en la tabla. Hemos venido resaltando. La presentación tabular y gráfica no son competidores sino complementos. Eso es un elemento importante. Y para que ustedes no cometan el error de que sus trabajos o sus escritos empiecen a duplicar la información, o más bien hacer un exceso de presentación de información en diferentes modos. Por ejemplo, hay gente que muestra la tabla, debajo de la tabla va el gráfico que representa exactamente la misma información de la tabla, y después hace una explicación textual de exactamente escribir lo que dice la tabla en el gráfico. Entonces el usuario se enfrenta a leer 3 veces la misma información y ya alcanza en una lectura. Más el tipo de público al que ustedes le están dirigiendo esa información, que es un documento formal. El público que lee una tesina no es un público menos especializado, es un público que ya conoce. Entonces basta con una vez que usted le diga, la persona va a entender de qué trata la información. Y luego, si va a escribir algo de texto relacionado, que ese texto sea un aporte crítico diferente, un análisis más profundo. Y el gráfico es el apoyo, la evidencia que tiene usted para sustentar lo que usted está comentando. Pero no puedes usar la descripción textual para describir básicamente lo que usted ve en el gráfico. Entonces, tiene sentido, estaría duplicando. Después, las modalidades de tabulación de información es la modalidad tabular, que es básicamente texto también. Tenemos tablas y tenemos los gráficos. O la semitabular, que son textos con algunos datos mezclados entre sí. Los cualesquiera de todas esas representaciones pueden estar en un documento, entonces uno escoge una, pero no las 4 al mismo tiempo. Pero sobre todo las más utilizadas por la gente suelen ser tablas, gráficos y la modalidad tabular. Si ustedes las van a considerar en su documento, entonces mi recomendación es que escojan una nada más. ¿Cuál? Aquella que les dé la información suficiente para lo que usted quiere comunicar. Como les decía, si la información que usted quiere comunicar es muy detallada, muy minuciosa, muy fina, entonces use mejor una tabla. Si la información que quiere comunicar es un poco más general o es puntualizar una idea, tal vez un gráfico ayude un poco más. Un gráfico es un instrumento que tiene por objeto presentar datos numéricos con magnitudes geométricas, es decir, mediante longitudes, áreas y volúmenes. Entonces, usa la parte visual, la parte geométrica, para representar la información. Algunas veces es el área, algunas veces es la extensión de la barra, por ejemplo, lo que hay que considerar. Eso depende del tipo de gráfico. Más adelante vamos a reforzar eso, porque se comete un error usualmente cuando se hace un gráfico, que es, además de que está el gráfico, aparece la barra, le ponen sobre la barra también el dato. Entonces, ¿para qué la barra? Si la persona lo que va a leer es el dato que está ahí, entonces pierde sentido. Mejor le hubiera mostrado una tabla. Las comparaciones o ideas son fundamentalmente visuales. No deben existir factores que exageren o minorecen las tendencias de los datos. Esto es más que todo es un comentario del tipo más ético, se le podría decir. Porque, por ejemplo, a veces uno se encuentra, más que todo, por ejemplo, en datos del gobierno. Si un gobierno quiere dejar una buena imagen, ¿verdad?, sobre el crecimiento del PIB, qué sé yo, entonces a veces lo que hace es tal vez un gráfico que tiene un crecimiento, pero es tan insignificante, si usted viera el gráfico en la forma, con las dimensiones más adecuadas. Pero lo que hacen es, cortan ese crecimiento y le hacen un zoom, y entonces cuando se lo muestran al público, usted observa un crecimiento enorme. Pero se aprovechan del público que no es especializado, porque el público sí debería leer la escala, pero no lo hace, solo se fija en el crecimiento, pues manipula la información al usuario en ese sentido. O también por el contrario, si no le conviene a usted ver que hay un aumento en criminalidad, entonces más bien le sirve a usted hacer un gráfico más de una forma más compresa, ¿verdad?, para que se vea que ese crecimiento de criminalidad es relativamente pequeño, que es insignificante y que no hay nada que preocuparse, estén tranquilos en sus casas, por ejemplo. O si el problema usted quiere justificar algo para un proyecto que usted quiere, pero usted sabe que los datos no son
tan correctos para justificar el proyecto, entonces usted puede manipular las escalas y engañar en cierta manera al público. Entonces acá, este comentario más que todo tiene una connotación de corte ético. Ahora, yo no voy a descartar que haya personas que alteren un poco la estructura del gráfico sin alguna intención de mala fe. Puede ser que sea un asunto de desconocimiento o por algún error involuntario, ¿verdad? Pero sí se presta para que mucha gente pueda manipular de forma intencional. La construcción de gráficos tiene mucho que ver con el gusto y preferencia de quien los construye. Entonces hay gente que le fascina los pasteles, todo es pastel. Hay gente que le fascina las barras y todo sin gráficos de barras. ¿Explico? Pero más adelante en la presentación nos vamos a dar cuenta que cada gráfico sirve o es muy útil para representar cierto tipo de arte. Entonces no puede uno hacer todo en pastel ni hacer todo en barras. Entonces ahí cierro con esa frase de que el que a uno le guste más un tipo de gráfico que al otro, eso no quiere decir que uno hace lo que parece. Bueno, al final de cuentas, hacerlo uno lo hace, pero no es lo más adecuado, por lo menos desde el punto de vista económico. Los gráficos deben tener proporciones adecuadas, no debe ser ni muy ancho ni excesivamente alto. La relación tiene que ser más o menos 1.5 de ancho y 1 de altura. Esta garra mide la altura y el ancho, hace la división y entonces debe superar darse en esa razón las dimensiones. La ilustración sobre las dimensiones correctas para el gráfico se lo muestro aquí, más o menos. Entonces, visualmente, también es que uno no se va a estar tomando la molestia de estar agarrando una regla y tomándole medidas a los gráficos. Pero, gráficamente, digamos, de manera visual, uno puede crearse un patrón de cómo debería ser un gráfico más o menos correcto. Y uno ve que ya estos, por ejemplo, que son muy altos y angostos, no es un buen gráfico, ni tampoco que sean muy angostos, más bien muy poco altos y muy anchos, sino que el más adecuado es como ese que tiene un check ahí, está correcto. El gráfico debe explicarse por sí mismo, o sea, no pueden ustedes poner un gráfico y esperar a que la gente interprete información que falta. Entonces pierde sentido y la gente pierde el interés por el instrumento. Debe contar siempre con un título, leyendas, símbolos, con escalas, con fuente. Se incluye información de 2 o más series de datos. Estas deben estar claramente diferenciadas, es decir, a qué se refiere cada serie. El título corrientemente se coloca en la parte inferior, pero puede ir también en la parte superior. También eso pueden revisarlo si están trabajando con el manual de publicaciones de la APA, ahí se da la recomendación, pero creo que la APA recomienda la parte inferior. No se deben incluir muchas series de datos, las escalas no deben desfigurar los hechos con las relaciones que se quieren mostrar. Nuevamente el componente ético ahí debe ser sencillo, cómodo de interpretar y adecuado al tipo de información que se tiene. Más comunes, vamos a encontrar gráficos de barras, gráficos circulares, barras 100%, 10, 7, vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Los gráficos de barras son los más simples, los más comunes, los más populares, de gran utilidad para presentar series que sean cualitativas y geográficas. Las comparaciones se basan en la longitud de la barra y no en el área. Así que si ustedes ven un gráfico de barras, si la barra es muy ancha, muy angosta, eso no debe afectar en nada con la información que quiere comunicar. Porque el gráfico de barras no le interesa el ancho de la barra, le interesa la extensión de la barra. Está muy bien. Recomendaciones: que las barras horizontales sean utilizadas para representar datos cualitativos o series geográficas, y las barras verticales se usan más para series cronológicas o cuantitativas. Entonces vean que hasta este punto, y por la experiencia que tengo, la gente utiliza las barras como quiere, pero no es así. En realidad las barras horizontales deben utilizar si usted quiere comunicar datos cualitativos. Por ejemplo, si usted va a decir número de poblaciones, agarran una región y lo dividen en sectores de la comunidad o por comunidades. Entonces, comunidad tal, tantas poblaciones, esta otra comunidad tanta, porque esos son datos cualitativos. Porque la serie de datos es el nombre de la comunidad y lo que usted tiene es un dato de la comunidad. Entonces, ese gráfico no pueden poner ustedes aquí en la ciudad abajo y la barra hacia arriba, no se recomienda, sino que deben ser horizontales para representar datos cualitativos. Ahora, si lo que ustedes quieren comunicar
ya es, por ejemplo, la edad o una cuestión cronológica y cómo se fue evolucionando una variable en el tiempo, son datos cuantitativos y entonces se recomienda ahí la barra vertical, porque además la barra vertical permitiría darle un seguimiento en el tiempo. Estamos acostumbrados desde niños a leer siempre de izquierda a derecha, entonces la secuencia normal cuando uno hace una barra de tiempo es siempre el año que está a la izquierda es inferior al año que está a la derecha, entonces uno lee en esta dirección. Entonces acomoda los datos en el orden, en las barras verticales, siguiendo el orden de izquierda a derecha, a como uno usualmente está acostumbrado a leer. Siempre se debe dejar igual espacio entre barra y barra. Se recomienda que este espacio sea más o menos de media barra. Entonces calculan el ancho de la barra y el espacio que dejan entre esa barra y la siguiente debe ser más o menos la mitad del ancho de la barra. En las series no conecten las barras. Las barras solo se conectan cuando la secuencia de datos es continua, es consecutiva. Es decir, que donde termina esta empieza la otra, pero aquí donde termina una no empieza la otra, sino es un dato aislado para esta categoría, otro dato para esta y otro para esta. Si ustedes las conectan, estarían dando la impresión de que la serie es continua, y eso ya es otro tipo de gráficos que se llaman histogramos, no es que viene en caso de. En las series cualitativas o geográficas debe ordenarse de acuerdo a su longitud, de mayor a menor, la categoría de otros, independientemente de su longitud, siempre va al final. Usted agarra cada dato cualitativo y pone la cantidad que va a representar. A la hora de graficarlo, tiene que ordenarlo en el gráfico. Siempre la serie que tenga mayor dimensión en el grupo de barra va arriba y va de mayor a menor hacia abajo. Ahora, si hay una categoría que se llama otros, digamos, ya para los que no están en ninguna de las anteriores, esa, aunque sea la barra más grande, siempre va al final. Esa sí nunca va a ir. Aquí yo creo que se muestran unos ejemplos. Vean, por ejemplo, los dos gráficos que están arriba, el que tiene una X que dice que no, el error que ahí encontramos es que son datos cualitativos. Se está usando un tipo gráfico de barras verticales. Entonces, ese debe ser un gráfico de barras horizontal y observe que ahí tengo un puntero, y se observa, por ejemplo, que las barras fueron ordenadas de mayor a menor, siempre está arriba la barra mayor y van disminuyendo hacia abajo. Categoría de otros al final. Pero ahora, ¿qué pasa si la categoría de otros hubiese sido más grande que la primera categoría? Por ejemplo, que industria, aún así va al final. Aunque sea más grande, siempre va al final. Pero las que usted ordena son las restantes y otros no. Esta otra de abajo se hace un gráfico incorrecto aquí. Se hace un gráfico incorrecto acá, que es en barras horizontales, cuando los datos que están representando aquí son años. Entonces los años ya son datos cuantitativos. Cuando el dato aquí, al representar que es un número, la cantidad, ya la serie es cuantitativa. Aquí se representa una cualidad, que aquí en este caso, bueno, un sector, por ejemplo, industrial, ¿verdad? Pero también puede ser una cualidad, digamos, color de cabello, características de algo, el clima, cosas por el estilo. Aquí entonces se cambia este gráfico, tiene que ser un gráfico de barras verticales y tiene que ir en el orden, en el tiempo acá, orden cronológico. Otro ejemplo, este tiene un error, por lo que dijimos antes, las barras las hicieron conectadas entre sí, están pegadas. Deben ir separadas y más o menos recuerden que la distancia entre barra y barra debe ser equivalente a la mitad del ancho de una barra. Correcto. Este otro de acá, ¿cuál es el problema que tenemos? Que no se ordenan las barras. Aparecen ahí pulperías, almacenes, supermercados, los lugares y abastecedores. Primero, la categoría otros va al final siempre. Y luego, esta barra que es la más grande, que es supermercados, debería ir de primero. Luego van buscando así, en el orden de mayor a menor, y este sería el gráfico horizontal. Son los detalles. Ahora, ¿qué pasa si uno presenta un gráfico así? Bueno, listo, así. El asunto es que ojalá alguien haga gráficos así por desconocimiento de la información, pero si uno tiene la información, uno debería tratar de ajustarse a los modelos más adecuados, porque estos funcionan mucho mejor. Bueno, esas recomendaciones que se dan en realidad es porque al construir el gráfico con estas
restricciones de mayor a menor y cosas por el estilo. Primero, le permite a uno que siempre la categoría que no quedó clasificada dentro de estas categorías de arriba, siempre va a estar al final. Cualquiera que no estuvo ahí está al final. Ya eso uno lo sabe a priori. Y lo otro es que usted puede ver de inmediatamente quién tiene mayor cantidad con respecto a qué. Pues uno podría interesarse por qué este tiene tan poco. ¿Qué tal que esto fuera, digamos, datos de tasas de homicidio o, por ejemplo, tasas de desempleo? Donde mira, ¿por qué en esta región hay poco desempleo? Porque qué tanto. Uno le podría interesar. Porque esta está intermedia. Ahora, esta intermedia, aunque no sea tan grande como esta, digamos que es alarmante o no, hay que prestar atención, es preocupante. Cosas por el estilo. Pero entonces ya la estructura de datos le permite a uno ir haciendo algún tipo de diferencia. Muy bien, vamos con los gráficos de barras circulares y barras 100%. Este es el elemento principal, o sea, un porcentaje es el tipo de dato que se usa para gráficos circulares y barras. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto gráficos de barras donde aquí aparece el porcentaje. Y ese no es lo más adecuado. Cuando usted quiere expresar porcentajes, los gráficos que son para este tipo de valores relativos, cuando usted habla de valores relativos son porcentuales, tienen que ser gráficos circulares o de barras 100%. Este tipo de comparaciones no se basa en la longitud de diferencia de la barra. La barra uno lee qué tan extensa es, qué tan larga es la barra para hacer la comparación. Aquí sí hay que entrar a comparar áreas, la sombra, la región que ocupa el espacio. La primera categoría siempre se ubica, bueno, va a ser siempre la mayor de todas. Vamos a ordenar siempre de derecha a izquierda la mayor categoría a la menor categoría. Y siempre se inicia las dos en punto. O sea, no puede ser que la barra, que el sector circular, donde empieza, digamos, empiece aquí como en una línea acá, sino tiene que empezar exactamente a las 12. Vamos a las 12 y aquí nos vamos moviendo en esta forma, ¿verdad? En dirección de las manecillas del reloj, y vamos de la mayor hasta la menor acá. Se inicia ahí exactamente a las 12 puntos, las categorías se ordenan de mayor a menor, siguiendo el trayecto de las manecillas del reloj, y la categoría 8 siempre va al final también, aunque sea el sector más grande. Cada sector debe tener un tipo de sombreado que no se confunda con los otros, que sean contrastantes, ya sea por color o algún tipo de trazo o de figura o algo. No es recomendado para muchas categorías. Si son muchas categorías que quieren presentar, entonces mejor lo utilicen un gráfico circular. El círculo debe dividirse en tantos sectores como categoría se tenga, y el círculo en sí representa el 100% total, lo mismo que la barra 100%. Los porcentajes y las categorías deben colocarse dentro del sector, muy cerca de él. Aquí sí debe mostrarse, sí se recomienda que se muestre el valor del porcentaje y que aparezca muy cercano donde está la región coloreada o identificada en el gráfico. En caso de que no se pueda, por razones de espacio, se debe elaborar una guía aparte donde indique tal color representa tal porcentaje. Bueno, este es uno muy feillo porque es blanco y negro, ¿verdad? Pero bueno, en el fondo lo que se interesa es que se proyecte la idea. Yo sé que ustedes nos hacen un Excel y pueden poner colores mucho más agradables. Entonces acá, ya por ejemplo, empiezan las 12 en punto, la mayor categoría San José, en este caso es distribución de nacimientos inscritos. Entonces San José, y viene un porcentaje ahí, Alajuela, Punta Arenas, Guanacaste, ahí va. Vamos a las 12 en punto, de mayor a menor, en dirección de las manecillas del reloj. Y cada una ve que tiene un trazo, ¿verdad? Un sombreado diferente para que se puedan identificar claramente cada uno por separado. La barra 100%, entonces cumple la misma función del gráfico circular. La diferencia es que ahí el gráfico circular, el círculo completo, junto con su área, es el 100%. Aquí es una barra. Usted pone una barra a la medida que quiera y usted dice esa barra es el 100% y después la divide en partes. Las categorías deben ordenarse igual, de mayor a menor. La categoría mayor se ubica en la base de la barra de mayor, a menor hacia arriba.
Y la categoría otro siempre al final, va a la parte superior. Los porcentajes, las categorías deben colocarse dentro del sector o cerca de él. En caso de que no se... aquí estamos. En caso de que no se pueda por razones de espacio, entonces se debe elaborar también una guía. Son las mismas recomendaciones que en el gráfico de circular. Y la barra debe estar bien proporcionada, ni muy alta, ni muy delgada, ni muy baja, ni muy ancha. Este es un ejemplo. La barra circular, pues se hace la barra, se considera el 100%. Son los mismos datos que representamos en el gráfico circular, pero ahora barra 100%. Entonces acá usted dice, van a ser 36% de San José, entonces más o menos por ahí me aproximaba 36. Se extiende la región y se marca. Luego ahí empieza a cortar a la muela y sobre las demás. Siempre de mayor a menor, de abajo hacia arriba. Aquí tenemos otros ejemplos, de barra 100%, y ahí la pueden revisar luego con la presentación, otros ejemplos más. También vienen, además, ya se hace una combinación. Por ejemplo, es un gráfico de barras 100% combinada como con barras vertical, porque también usa la secuencia cronológica en el tiempo. Entonces también eso nos permite, por ejemplo, darle seguimiento a este sombreado, a ver qué le pasa, a este otro. Si va aumentando, si va disminuyendo, o este de abajo, qué es lo que está pasando, de acuerdo a cómo van dando los años, ¿verdad? Por ejemplo, si esto representara la exportación, y aquí tuviéramos, por ejemplo, el café, seguramente encontraríamos que hace unos años el porcentaje de exportación por café era extremadamente alto, y ahora posiblemente es una de las exportaciones más bajas, ¿verdad? Que se mostraría ese cambio en el tiempo. Y aquí se hace una combinación, tenemos gráfico de barra 100%. Vean que aquí lo que se está representando es participación de mujeres en la actividad económica. Entonces 60% no trabajan, bueno, y hay 40% que sí trabajan, las mujeres, y hay un 60% que ese 60% se explican dos categorías acá. Una que trabajan dentro del lugar, ¿verdad? También, o están fuera de eso. Perdón, la categoría de las que trabajan. Algunas están en el hogar y otras trabajan fuera del hogar. Gráficos, pictogramas, este es otro más, este es un poquito más complicado de hacer, pero es un tipo de gráfico construido a base de figuras o dibujos con el propósito de atraer la atención del lector. Siempre se busca un dibujito, una figura que se relacione mucho con lo que usted va a comunicar. Por ejemplo, si usted va a estar hablando de pictogramas, agarra el mapa Costa Rica y empieza a ubicar las regiones donde se cosecha cierta especie, por ejemplo, el tucán. Entonces, a lo mejor uno tiene que dibujar un tucán. Ese va a ser, ahora, uno tiene que ponerle una escala, es decir, bueno, cada tucán que aparezca en el mapa representa 1000 tucanes. Entonces, si yo leo que en una región tiene 5 tucanes, entonces hay que multiplicar 5 por 1000, ¿verdad? Representa cada tucán. Ahora, si el tema más bien es hoteles, cómo está distribuido, hoteles 5 estrellas, 3 estrellas en el país, entonces debería usar como representación tal vez algún tipo de edificio, estructura, algo que represente un hotel, qué sé yo, por decir algo. Por lo general todos los dibujos son pequeñitos, todos tienen que ser del mismo tamaño y dispuestos de manera similar al gráfico de barras horizontales. No se usan escalas, pero sí se debe elaborar una guía acerca del valor de cada cifra. Entonces, aunque no aparezca una escala ahí, usted se puede sacar cuenta de cuántos individuos hay en cierta región, porque sí debe indicarse que cada dibujito equivale a tanta cantidad. Entonces uno revisa. Ahora, si por ejemplo cada tucán, como dijimos, vale 1000, pero en tal región ustedes contabilizaron 400, entonces debe aparecer, por lo menos hay que quitarle la cabeza y el pico al tucán y que aparezca nada más la cola y algo, ¿verdad? Pero eso indica que no están los 1000 completos, sino que hay una parte. Ahora, depende, si aparecen sin el pico solamente, o aparece solo el cuerpo o solo la cola, entonces uno puede estimar de que anda por ahí por 200, de la mitad 500 o entre 500 y 1000. Recuerden que el gráfico no interesa saber el dato exacto, pero sí una buena aproximación. Entonces, por ejemplo, acá, ¿ven? Aquí están cada muñequito, pero esa es la población total de Costa Rica. Entonces aquí cada muñequito tiene un valor, dice que cada figura representa 200.000 personas.
Entonces, si uno quiere saber el 22 de mayo de 1950 cuántas personas había, entonces hay que multiplicar cada muñequito por los 100.000. Y eso nos da el total. De acuerdo, ven que aquí los muñequitos le cortaron el brazo, está como medio puesto. Entonces, más o menos debe representar estas figuras enteras, hay que contarlas por los 200.000 y estas son como unos 100.000, más o menos. Esta ya es más de 100.000 porque tiene más en el cuerpo, ¿no? Pues para que uno vaya haciendo ahí las conversiones, las estimaciones. Y luego también, como parecieran, digamos, tener cierta similitud con las barras horizontales, uno puede comparar cómo se va dando el crecimiento, ¿verdad? Es mucho más grande. Hay más muñequitos acá que en estos otros acá. Posiblemente tiene que ver con la distribución de ganado de engorde en diferentes zonas del país, como Guanacaste y en otros lugares. Y entonces, bueno, Guanacaste es posiblemente uno de los principales productores de carne, ¿verdad? Y entonces cada vaca representa ahí una cantidad de ganado. Estos son, por ejemplo, algunos gráficos de barras que utilizan figuras, pero la gente las confunde con pictogramas. ¿Por qué estos no son pictogramas? Primero, porque las recomendaciones que teníamos de pictogramas es que todas las figuras son del mismo tamaño, ¿verdad? Y cada figurita representa una cantidad. Entonces, ¿cómo sabemos aquí cuando están cambiando las figuras del tamaño de las figuras? Que representan. En realidad lo que están diciendo acá, bueno, es que este señor es mucho más alto. Entonces usted quita al señor y le hace una barra, se dará cuenta que al final lo que tenemos es un gráfico de barras. Y aquí lo que cuenta no es la figura en sí la que da información. La figura es un asunto más de estética, más comercial que otra cosa. Pero aquí lo importante para conocer el dato es la altura de la figura. Y la altura, recuerden, la longitud de barra es lo que nos da la información. Entonces son un tipo de gráfico de barras. Por ejemplo acá, aquí cada bolita no significa nada. Simplemente tenemos regiones más llenas y otras más vacías. Básicamente, a ver, cambie esto por una barra, se da cuenta que es un gráfico de barra. Y lo mismo acá. Básicamente lo que cuenta es la altura, pero no tenemos información de que cada signo de hora significa una cierta cantidad. De hecho, hay que leer las cantidades de acá, la escala. Y un pictograma no tiene escala. La escala la da cada figura que representa cierta cantidad. Sin embargo, este tipo de gráficos que se encuentran por ahí, la gente tiende a confundir un poco con el pictograma. Estos también. Otros ejemplos más, vean las olas acá. Cambia esto por una barra y se da cuenta que es tipo de gráfico de barras verticales. Bueno, las líneas de tiempo, que son gráficos lineales, son de 2 dimensiones, básicamente, son más parecidos a los que uno trabaja en secundaria, en eje X y Y. Siempre, bueno, hay 2 escalas en este tipo de gráfico, en la escala horizontal, usualmente lo interpreta como eje X y eje Y, en la escala vertical, debe considerarse simultáneamente en 2 dimensiones. Entonces, cada dato que está ahí es un par ordenado, que conecta un valor en X con uno en Y y se ubica ahí en el plano. Los gráficos lineales son usados especialmente para representar series de tiempo y se construyen utilizando un sistema de coordenadas. Los puntos se representan mediante pares ordenados como lo tenía ese. Por ejemplo acá, una ventaja que tiene el gráfico lineal con efectos de barras es que sí permite presentar en una forma simple y cómoda varias series de datos al mismo tiempo, digamos. Entonces acá representa una, pero yo podría poner varias líneas con diferentes colores y entonces, bueno, podría ser el rendimiento de la empresa tal, el rendimiento de la otra empresa. Entonces uno podría ver que en el tiempo esta empresa estuvo muy arriba, pero de pronto cayó y esta la ido superando en el tiempo, qué sé yo. O podría comparar en la misma escala, no sé, ingresos de turistas, y podría hacerlo, por ejemplo, el ingreso de turistas por región, europeo, estadounidense, asiáticos, y ver si, por ejemplo, han venido variando en el tiempo. Si el turista estadounidense más bien ha venido creciendo, tal vez genera la percepción de que el ingreso de turista ha venido aumentando hacia otras regiones que antes no nos visitaban. Y tal vez uno le va creando la idea como que entonces el turista americano ya frecuenta menos, pero tal vez no es así. Ya conociendo los datos uno se da cuenta que sí se mantiene en el tiempo, pero más bien el otro es el que ha venido aumentando, ¿no? Entonces, al mezclarse uno le da la impresión como de que no. Pero bueno, aquí podemos representar no solo una línea, sino varias. Básicamente igual, uno lo que tiene es un año, una fecha, un dato, un mes, un día, una semana, y un dato ahí. Entonces a esta fecha le asocia la cantidad aquí en el eje Y,
y grafica al final, lo que le va a quedar es una secuencia de puntos ahí. Y luego los conectas con líneas rectas. Un poco para ver las variaciones. Matemáticamente no sería correcto, porque al conectar aquí uno dice que entre este y este, entonces estos son los datos correctos. Y esos datos son desconocidos, uno los conectó nada más con una línea. En realidad uno no sabe si en realidad son así. Pero, digamos, se vale hacerlo, porque al unir los puntos con líneas, sí permite ver como picos, altos, bajos y ese tipo de variaciones. Que esa parte sí es importante. Lo que les decía antes, por ejemplo acá, entonces se muestran varios tipos, varias series de tiempo, ¿verdad? Y entonces uno puede ir viendo quién está más arriba y quién está abajo. Ver que esta, que durante mucho tiempo estuvo arriba, pero aquí con un pequeño descenso, no tiene esta la suprema, ¿verdad? Esta viene con cierto descenso y ya más bien se va aproximando a nosotros. De esta manera, cuando todo uno es un punto bastante alto, muy por encima de los demás. Es de suma importancia en este tipo de gráficos tener presente siempre las escalas. Como les decía, aquí este es un tipo de gráficos que se presta para la información. Vamos a ver acá. Vean, por ejemplo, digamos, todos estos que están acá son los mismos gráficos, que es este, en realidad. Y entonces aquí se ve unos cambios de escala. Esta es la escala con 60 gramos originalmente. Y luego aquí, bueno, pues se toma una parte, se recorta, se toma una parte de aquí igual, y entonces se le empiezan a hacer variaciones. Entonces uno puede ver, por ejemplo acá, si a uno le presentan este gráfico o este otro acá, uno puede ver que aquí hubo un crecimiento abismal. Sin embargo, es el mismo crecimiento que usted puede ver acá. Es el mismo crecimiento que tiene aquí o que tiene en este, y aquí ya no se ve como tan alarmante. Pero bueno, por el tipo de escala. Por eso uno no solo debe guiarse por la figura en sí, sino que, bueno, vamos a sacar cuentas de aquí a aquí cuánto creció, pero en cantidades, para uno saber si en realidad esto es de preocuparse o no, si esto es importante o no, porque así puede engañar la población. En realidad también, las recomendaciones que hoy les estoy compartiendo no solamente van orientadas para que usted haga gráficos mejor, sino también para que usted vea mejor la información, sea la persona estadísticamente más culta, eso se le llama el gremio, ¿verdad? Estadísticamente más culta, entonces significa que usted extraiga la información más importante, que pueda leer con criticidad la información que usted ve en los medios, en los periódicos, en revistas, en documentales, en archivos, teniendo cuidado de que está bien, se le puede valer esto a una persona. Nunca se le han explicado nada de gráficos, que trata, por buena fe, ¿verdad?, tratar de entenderlos. Pero ya que ustedes más o menos los conocen, pues no deberían llegar y leer un gráfico sin estar considerando siempre revisando las escalas en las que está presentando la información. Bueno, estos son otros ejemplos de líneas de tiempo y más o menos por aquí estaríamos terminando la presentación. Así que no tengo yo más que agregar, sino no sé si Héctor tiene alguna pregunta, alguna duda, o también, no sé si nos está siguiendo en el streaming, si alguien quiere hacernos una pregunta ahí por chat, también para atenderla en este momento. Tenemos un seguidor nada más, además del que tengo yo ahí, ¿verdad? Pero no nos ha escrito nada acá en el chat, así que asumo que no tiene todavía nada que agregar. No sé si Héctor. No, yo sí, solo comentar que sí es cierto que algunas veces uno, por lo menos yo sí siento que yo lo he hecho, digamos, algunas veces he puesto mis gráficos sin saber esta información, entonces definitivamente es interesante porque me conecté con algunos trabajos que hice y que probablemente los presenté, me los calificaron bien, no sé si por conocimiento o desconocimiento, pero yo sí no los conocía este dato, entonces me dio un pura vida por eso, porque sí, a tratar de mejorarlo. Gracias, Manuel. Correcto. Yo tal vez agregaba ahí, creo que no lo dije en la presentación, pero digamos, los recursos virtuales para construir gráficos, ustedes revisan ahora la gama de opciones que solo un software como Excel les puede ofrecer. Bueno, hay una cantidad de variaciones ahí increíbles de gráficos, además para un mismo gráfico de barras.
Entonces, la recomendación que les quiero compartir es que traten, cuando el documento es más de corte formal, porque eso sí tengo que aclarar otra vez, las recomendaciones que se están dando no son recomendaciones que tal vez sean las, vean que a veces los grafitis no son como tan atractivos algunos, bueno, ya con un poquito de colores mejora, pero no son gráficos que sean muy orientados tal vez a la parte comercial, sino es para la documentación formal, para el público más formal. Pero si usted utiliza, por ejemplo, los gráficos de Excel, se va a encontrar que la gente a veces les gusta mucho por asuntos de perspectiva, o sea, gráficos en 3 dimensiones. Entonces, hacer un gráfico de barras no hacen una barra en 2 dimensiones, que sería un rectángulo, sino hacen un prisma rectangular. Y esos tienen un problema a la hora de leer, porque como tienen perspectiva, entonces la gente a veces se confunde porque no sabe si tiene que hacer la lectura con respecto al borde que usted ve aquí al principio o con la cola que se sale allá por detrás, porque detrás de eso es como una barra de mantequilla pero volcada, entonces usted ve el fondo allá atrás. Entonces, ¿quién me da la información del dato? ¿La parte que está atrás más alta o la parte que está aquí más baja? Y confunden. Sí, más bien yo lo veía como en la parte en que algunos datos cualitativos o cuantitativos yo usaba cualquiera nada más, que saliera. Y de hecho, porque lo veía bonito ya. Si tenía que hacer varios, a lo mejor uno llegó a ir mezclando. Va a variar, Sí, no, más bien hasta lo que se recomienda es que sea muy estable. Sí. Y como les digo, al final yo sí quisiera como dejar nada más resumido varios de los tips que mencionamos en la exposición. Uno es, bueno, si hace un gráfico no le ponga los datos ahí y trate de quitarle mucha línea de exceso, que esos son distractores. Concéntrense bien en hacer un título bien adecuado y completo, que le dé información correcta a la persona. Cuando lea el gráfico, sí, ya sé de qué datos me están hablando, porque el título lo refleja. Lo otro es, traten de no usar gráficos en 3 dimensiones, gráficos planos, hagan bien contraste y luego clasifiquen los datos. Si los datos son porcentajes, entonces usar los que se recomendaron para eso, si son de otro tipo, para los de otro tipo. Y finalmente no hacer mucha duplicidad de información. Si van a hacer un gráfico, entonces solo el gráfico y expliquen y desarrollen y analicen, no le pongan la tabla también al usuario, porque si van a poner tabla y gráfico, entonces bueno, pregúntense cuál es el objetivo. Si quiere fineza en el análisis, la interpretación y la explicación, ponga la tabla completa mejor. Si quiere centrar un dato o que la persona se concentre acá en esto en específico, en una idea más general, que es un gráfico, aplicaría bastante bien. Y si le va a presentar el gráfico con los datos arriba, entonces mejor pongan la tabla y no con el gráfico. Entonces el gráfico pierde su naturaleza, que el gráfico es dar la información no exacta, pero más o menos aproximada, pero a partir de las figuras geométricas, no de los números. ¿Sí? Para eso tiene la escala, para uno más o menos hacer la estimación. Bien, muchísimas gracias a Esteban y le agradecemos a la persona que estuvo ahí en línea. Cualquier cosa de esto va a quedar precisamente en la red de nosotros, en el canal de televisión y en YouTube también. Esteban, muchísimas gracias de nuevo. Un placer. Y estamos entonces en contacto. Muchas gracias. Buenas tardes. Y salimos de ahí. Ahí le queda la presentación a la llave, ¿eh? Sí, yo se las voy a pasar a ustedes por correo para que, Ok. para que lo tengan. Mae, hoy ya salimos. Sí, señor. Había otra, yo no sé cómo está el cronograma, pero estaba la otra que es sobre precisamente tablas y cuestionarios, pero por ejemplo el otro miércoles es ayer, yo creo. Ah, vos tenés ayer, sí. Sí, ayer entonces va a estar en la tabla. Y el miércoles que sigue, ya es el día que habría que revisar. Sí. Pero viene, yo creo que ya es la primera semana de Yo creo que es la octubre. primera semana de octubre, sí. Viene lo del curso de migración de gavilanes. Lo que podemos hacer es más bien dejarlo para después, porque ellos de todas formas hasta mitad de octubre es que empiezan ya la elaboración de los documentos. Entonces podemos dejarlo como para ese tiempo y le hacemos la presentación a ellos después de, digamos, como a mediados de octubre, si te parece. O si no, que no sea miércoles. Yo le decía que yo soy el único que estoy viniendo.
igual como se conecta alguien en línea ahorita se puede conectar cualquier día, nada más de programar prácticamente conmigo o alguien más va a venir. Sí, no, bueno, que yo sepa, solamente vos estás viniendo y Sí. solamente vos has mostrado interés en venir. Entonces, Sí. la verdad es que yo no sé si podemos hacerlo por vía Skype, vía la página y cualquier cosa, de no sé qué día te sirve a vos, más bien como para decirle a Héctor que sea tal día. Para ¿Qué día te luego sirve más? sacar permiso. Bueno, y en este caso sería el lunes o viernes. Sí, cualquiera de los dos me sirve. Bueno, Ok. el lunes, miércoles o viernes, pero el otro miércoles Sí. es que... Hagamos una cosa, pensémoslo nosotros para lunes, si te parece, El lunes. pero no este lunes. Ajá, este lunes no. No este lunes. Este lunes no porque ya lo O tengo. si no, para el viernes de esta semana. ¿De esta que estamos? Sí. No, o sea, para De la otra que sigue, de la otra. Sí, me de sirve. este viernes que viene 8, que puede ser, para no atrasarnos mucho. ¿Te parece? Sí. Entonces dejémoslo para viernes. Para Viernes de la viernes. mañana, puede ser como a las 10 de la mañana, más o menos. Eso sí, usted va a mandar una invitación Yo por el envié la correo. invitación, Es correcto. Porque para que sea, digamos, como. ¿Cómo se le llama eso? Democrático. Exacto. Ah, sí. Para socializarlo. Consultativo. Sí. Bueno, Muchísimas gracias, Esteban. me gusta. Por allá. Gracias, Esteban. Pura vida. Yo le estaba diciendo a este mae, a Cristian, que la otra gente que no viene, ¿qué es? Que son muy cargas, mae. Vean, el problema no, sino el asunto es este. Ahorita quedan vivos usted, ese chiquillo David que te dije yo, Ajá. y no recuerdo si Natalia Blanco, ¿no? Usted. Natalia Blanco, exactamente. Que son los únicos tres que quedan. Natalia ya ha venido a estos talleres. David trabaja de 8 a 4, entonces no puede venir, de único que queda usted. Y pero David, ¿a dónde trabaja? En La Fortuna. No, ahí sabe que está. Pero es que el brete en ¿cómo se llama? En una financiera. Esa es la cagada. Que tira así. ¿Por qué? ¿Qué ya tenía? No, ninguna, nada más. Nada más chequeando el asunto. Vean, a mí me parece, como usted está haciendo un bretecillo bonito. Y la verdad es que, vea, por ejemplo, Alan. ¿Se acuerda de Alan? Qué sobo mío que regaló. Alan se quedó botado otra vez. Ese mae se ahuevó ya con todo lo que le dijo aquel mae Jaime Gamboa, porque los objetivos que lo tenía de una forma y que los tenía que cambiar para otro, no sé qué. Se ahuevó Pues sí, por eso. pues sí. Se ahuevó por eso. Yo fijo, pues. Pero es rarísimo porque vea, por ejemplo, a Alan le servía, por ejemplo, le servía el asunto de terminar eso, ese mae tiene como 4 años de estar viendo a ver si sale. Ese mae tiene años de estar en la práctica. ¿En serio? O sea, yo le digo, Siempre empieza y no termina. sí, ese mae siempre empieza. No está convencido de lo que quiere hacer. Como yo hubiera hecho ese trabajo con ese indio, yo no hubiera estado convencido de ese